Hola trader, ¿cómo están? El día de hoy voy a explicarles algo muy breve, muy corto que me han preguntado mucho y es las velas waiver. Llámenlas como quieran, son una vela intermedia contraria al movimiento en una toma de liquidez. Entonces nos van a servir como imán para el precio, ya sean temporalidades de 15, de media, de una hora, de un día, de 4 horas, no importa la temporalidad. La idea es que podamos identificar este tipo de velas. Obviamente más adelante haremos un video profundizando las velas flare, que es una vela de continuidad después de una vela waiver o una vela Tor que nos indica el comienzo de este movimiento fuerte y que enseguida pasa a una toma de liquidez. Hoy nos centraremos en las velas waiver o llámenlas como quieran, ya saben que el concepto es una vela contraria al movimiento en toma de liquidez. Para ello vamos a irnos a la pantalla principal. Ya estando aquí en el gráfico tenemos como ejemplo hoy USD JPY y vamos a estar identificando en este ejemplo con el backtest, que es súper importante. Recuerden que en este medio van a encontrar gente que les sirve, no les sirve, etcétera, etcétera. Eso va a depender mucho de ustedes. Ustedes toman sus decisiones. Aquí no es si yo les digo, si otra persona les dice. Lo importante es que ustedes evalúen y sepan cómo funciona para ustedes el tema del backtest, el tema simplemente de leer el mercado día a día sin hacer esto. Cada uno toma sus decisiones como quiera. A mí me funciona mucho porque es como repasar y leer un libro a la hora de ver en qué parte o en qué capítulo vamos. O es como una novela cuando uno está viéndola y viene una continuidad. Si yo me pierdo el capítulo anterior o algo, con el backtest puedo revisar qué pudo haber pasado, la noticia que pudo haber influido y las decisiones que se pudieron haber tomado en este punto. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Volviendo nuevamente, vamos a dejar correr el gráfico para empezar a identificar estas velas waiver. Entonces, como lo vemos, viene una toma de liquidez y nos aparece una vela waiver después de prácticamente una formación de mechas sin cuerpo. Entonces, vamos simplemente a delimitarla como una vela waiver. Vela waiver. Y dejamos marcado para ir viendo cómo funciona. Viene la toma de liquidez. Uy, y aquí tenemos entonces dos velas waiver. No, esta ya no funciona como vela waiver. Simplemente es dos velitas que no pudieron ser. Es decir, que hubo una presión muy buena allí, pero que ahorita más adelante vamos a ver cómo se identifican. Pero esta sí es una clara identificación de vela waiver. Dos, las zonas waiver. Entonces me han hecho esa pregunta. Vamos a delimitarlas. ¿Cómo se delimitan? Simplemente me paro sobre la mecha y el cuerpo de la vela waiver. Si hubiera tenido mecha, pues voy más abajo y simplemente la delimito como una zona waiver para que ustedes lo sepan. Seguimos dejando correr el gráfico. Viene, da ese retroceso y esto, ¿cómo lo podemos identificar? Como una cola de canguro, porque estamos en temporalidades de una hora y aquí tenemos nuestra primera cola de canguro. Esto es como para que ustedes sepan identificar en el proceso de lo que estamos viendo en el macro contexto y en el contexto de evaluar las posibles señales que nos salen para identificar un movimiento. Tomamos esta cola de canguro y vemos la continuidad, pero antes de eso vemos que aquí también salió otra vela waiver. Vela waiver, perfecto, ahí la tenemos. Y en esta zona de la vela waiver vamos a marcar lo mismo. Vamos a marcar la zona. Y luego vamos a ver qué pasa en estas zonas o estos puntos. Seguimos dejando correr el gráfico y vamos a ver algo aquí adicional adelante. Lo pongo de esta forma para que ustedes vean que el precio hizo su 1 a 2 partiendo de la primera o segunda vela y tomó liquidez. Voy a pausarlo aquí un momento y van a ver que este punto a este punto hubo un desplazamiento importante. ¿Por qué quiero que vean esto? Porque aquí tenemos otro punto que es bastante relevante. Es decir, esta congestión de velas me hacen decir a mí, oye, por aquí voy a colocar una línea completa. ¿Por qué? Porque entre más velas me toque, no solamente mecha, sino cuerpo, más fuerte va a ser el movimiento. Identifico la zona y digo, ok, aquí estuvo el precio sacando liquidez. Y si me voy un poco más atrás, ¿cierto? ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar 1, 2 y prácticamente un triple piso en esta zona. ¿En función de qué? En función
en función de lo que me está tomando, para sacar este tipo de sitios o de zonas donde yo veo que hay una resistencia fuerte. Yo podría limitar aquí desde esta mecha hasta este punto, más o menos, por aquí en esta zona, y toda esta zona es una zona de alta resistencia. ¿Por qué? Porque el precio vino y no pudo superarla. Aquí la EMA 200 periodos funcionó muy bien como ese soporte. Aquí rompe el soporte pero continúa, ¿cierto? Y el precio viene a buscar esta zona nuevamente. ¿Para qué? Para terminar de liquidar. Entonces, entendiendo esto, vemos que en esta primera parte, componemos el gráfico nuevamente, nos encontramos también con unos Fair Value Gap. Aquí lo tenemos, desde esta mecha hasta esta otra mecha. Es decir, desde esta mecha que está en este punto hasta esta mecha. Este espacio dentro de la vela lo vamos a llamar como un espacio de zona de Fair Value Gap. También funciona como un imán para el precio. Ya podemos trazar en este punto, después de haber analizado y dejado correr la gráfica, más o menos que no hubo un seguimiento adicional a ventas, sino empezó a subir en compras, como ese Fair Value Gap está muy cerca de nuestra mitigación del 50%, como tenemos también una zona de reacción en este punto donde anteriormente vimos que en esa zona de reacción teníamos dos velas que no son waiver, simplemente hacen parte de un proceso donde el precio quiso controvertir, irse en compras y no pudo contra el movimiento generado en ventas. Entonces, en esta toma de liquidez, marco mi zona de reacción y continúo viendo cómo se desarrolla el gráfico. Le damos play y vemos cómo el gráfico empieza a liquidar el Fair Value Gap, pasa al 50%, liquida la zona waiver y esta vela, llega a nuestra zona de reacción y esperaríamos que nos cumpla liquidando esta última zona waiver que tenemos en este punto. Vemos cómo llega al punto, la liquida y continúa el recorrido. Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan como tal a la hora de cómo evaluamos correctamente después de un movimiento fuerte todo el recorrido que hubiéramos podido tomar en compras. ¿Por qué? Porque es que estas velas dentro de una toma de liquidez fuerte son fundamentales. Adicional, tuvo una apertura de Fair Value Gap, obviamente no tengan en cuenta el contexto de un día, porque de igual forma habrá a 15 minutos, a 5 minutos, a 30 minutos o a 4 horas. Entonces, recuerden que el mercado es fractal, es decir, que lo que hace en un día, una hora o en un año, en teoría, lo está haciendo en micromovimientos en temporalidades más bajas. Entonces, si el desplazamiento en este caso iba a ser más, es decir, en ventas durante un día, si lo hubiéramos puesto en 4, pues también hubiéramos visto ese desplazamiento en ventas con velas de 4 días. En 15 minutos, pues habría más velitas tratando de bajar y subir, pero haciendo la misma composición del movimiento. Ok, aquí encontramos otra vela waiver, aquí en este punto. Aquí encontramos otra vela waiver, aquí está, esta es mucho más pequeñita, pero también existe. Entonces, vela waiver. ¿Y qué pasa cuando tenemos una vela waiver? Pues fluctúa una zona waiver. Entonces, ponemos aquí el punto de la mecha y colocamos zona waiver. ¿Esto por qué? ¿Por qué hacemos este video? ¿Por qué hacemos este tema hoy centralizado en esto? Porque mucha gente lo más difícil que tiene para saber es, oye, dependiendo, sí, de las EMAs, dependiendo del estocástico, RSI, fractales, bueno, dependiendo de un resto de indicadores, lo más difícil, lo más complejo sigue siendo cómo identificar hacia dónde va el precio, es decir, esa dirección. Sabiendo que hay unas velas waiver arriba que quedaron sueltas ese precio, siempre recordemos que el precio o los mercados, sobre todo en divisas, van a generar este movimiento. Voy a colocar esto, que es el retroceso. Y en este retroceso, si ven cómo el precio viene por acá, voy a dibujarles esto. Es decir, el precio viene, rebota en estos puntos. No tiene que ser súper exacto, son zonas. Puede que baje por aquí, vuelva y se devuelva, llegue por aquí, tome liquidez y se devuelva. Él siempre va a buscar mitigar sí o sí el 50% como lo hizo en esta zona. En este caso mitigó el 50%, dio un pequeño rebote, continuó, siguió, llegó a la zona de reacción porque la tocó, bajó nuevamente bastante fuerte, vino por debajo prácticamente de ese 50% y luego empezó a subir de forma gradual hasta pasar al 88.60 en la parte de arriba,
¿Para qué? Para generarnos todo este movimiento. Entonces, nuestro retroceso de Fibonacci simplemente también nos está diciendo, oye, también hay una posibilidad de que el precio escalone este tipo de niveles y que llegue a estos porcentajes y que cumpla este tipo de señal. Simplemente que cuando lo vemos o lo tratamos de entender no se ve tan fácil. Entonces las velas Weber o las zonas Weber son importantes porque nos ayudan a entender qué pasa con el mercado. Otra vela Weber de continuidad, pues sí, aquí hay otra vela Weber de continuidad. Recuerden que siempre vamos a estar leyendo el mercado de derecha a izquierda. Vela Weber. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto y seguimos viendo el precio cómo se desarrolla hoy 11 de marzo del 2025. Efectivamente, como ven aquí, voy a correr esto para atrás, lo tenemos por este lado. Importante esta vela Weber, viene el precio, llega hasta este punto, liquida y vuelve a esta zona. Miren cómo viene y marca aquí nuevamente. Continúa, viene por acá, esta otra zona también la liquida porque era una zona Weber que teníamos pendiente, sigue bajando y aquí va el precio en este momento. ¿Qué podríamos identificar? Que aquí tenemos un Fair Value Gap entre esta mecha y esta otra. Aquí tenemos una zona de Fair Value Gap importante, que muy seguramente ahora en el transcurso de hoy a mañana termine de liquidar y yo colocaría una alarma sobre este punto. O sea, sobre este cuerpo y esta mecha por aquí. Colocaría aquí una alarma. ¿En dónde? Aquí les marco la zona que estoy viendo para la alerta, es esta. ¿Por qué? Porque acá hay una gran concentración. Como estamos leyendo de derecha a izquierda, todo lo que veamos con mucho ruido, muchas velas, el precio va a tener que venir a liquidarlo, pero va a demorar en caer. Entonces, ¿por qué? Porque le va a costar superar esta zona, pero muy seguramente aquí no hay nada. Tenemos un Fair Value Gap entre esta mecha de esta vela, de esta segunda vela después de este movimiento y tenemos aquí otra mecha. Ah, pero es que esta mecha de atrás no tiene nada que ver porque si yo leo de derecha a izquierda, en la derecha tengo algo que ya me ha restado o contrarrestado esta vela. No, no tengo nada. Entonces, muy seguramente a hoy el precio terminará de continuar y veremos cómo termina este proceso. Pero les quería dejar este tip para que supieran cómo identificar esas velas Weber, esas zonas Weber, que sí es que no, y cómo manejarlas para identificar este tema de la dirección del precio. Miren que tenemos un cruce de EMAs en velas diarias entre la de 50 y la de 20 y ya cruzando también EMA de 200. Es decir, que muy seguramente va a venir a tomar este punto, esta zona que está dentro del 1.45.954 y el 1.44.53. Toda esta zona puede venir el precio y en cualquier punto, es decir, en cualquier parte entre esos dos precios que les acabo de dar, el precio puede que nuevamente vuelva y rebote y mitigue. Esta es la forma fácil, práctica de entender qué son las velas Weber, cómo se usan, cuál es su funcionamiento y que nos ayuden a identificar en 15 minutos, en 30 minutos, en una hora, en 4 horas, la forma ideal de corregir nuestra dirección del precio o saber con un poquito más de acierto hacia dónde se dirige el precio para tomar decisiones, para fijar nuestros stop loss, para marcar nuestros take profit, ¿sí? Eso es súper importante, solamente teniendo en cuenta el tema de velas. Miren que yo aquí no tuve en cuenta ni siquiera indicadores de días, zonas horarias, ni demás, ni hablamos de fractales, ni nada de eso. Simplemente lo que son velas y zonas Weber. Entonces, los dejo por el momento hasta acá para que puedan repasar, estudiar, backtestear. Siempre hagan el análisis ustedes para comprobar que esta información es completamente válida. Entiéndanla lo mejor posible y recuerden que aquí lo único que hacemos es entregarles una información gratuita, práctica y fácil de entender. Esto no es para complicarse porque si bien competimos contra instituciones, bueno, y un resto de sistemas avanzadísimos contra empresas, nosotros no somos una empresa, somos trader retail que aprovechamos el beneficio de ese movimiento del precio. Es decir, le sacamos una parte al mercado para poder vivir de este negocio.